Buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Oye, ¿cuándo termina el semestre para ustedes? No estoy muy seguro, pero creo que era el 21 de agosto. ¿Cuánto? 21 de agosto. 21 de agosto. Ya. O sea, nos están quedando 3 semanas. Y hoy día vamos a ver lo que es la dinámica de rotación. Esto no lo habíamos visto, ¿verdad? Aló. No, profe, creo que no. Ya. No, eso no lo había. Habíamos terminado la situación de centro de masa y todo eso lo habíamos visto. Bien. Vamos a comenzar a ver lo que es la cinemática rotación. Hay una definición de la traslación, rotación y vibración. En la traslación, las posiciones de todas las partículas del cuerpo se desplazan en la misma cantidad. Por ejemplo, en ese caso. En el caso de la rotación, el cambio de orientación de un sólido extenso de forma dada que, dado un punto cualquiera del mismo, este permanece a una distancia constante fija respecto a un punto. Por ejemplo, en el caso del globo terráqueo, ¿cierto? Una esfera, ese punto que está ahí da la vuelta y siempre al rotar mantiene, ¿cierto?, la misma distancia respecto al eje de giro respecto a un punto. Y en el caso de la vibración es una oscilación en torno a una posición de equilibrio. Ahí está, ¿cierto?, vibrando respecto de una cierta posición. Esto que yo creo que ya lo habíamos visto, lo que era el movimiento circular y circular acelerado, ¿verdad? De lo que me acuerdo, sí, profe. ¿Cierto? Todo esto lo vimos, pero como está internalizado aquí, lo vamos a saltar entonces un poco. Tenemos la velocidad angular, la velocidad tangencial, la relación entre ellas, el aspecto vectorial, la definición del periodo, la frecuencia. Todo esto lo habíamos visto, pero como está concatenado con lo otro, entonces debo presentarlo. La velocidad tangencial, la velocidad angular en función del periodo y la frecuencia, la definición de la aceleración angular, ¿cierto? Las ecuaciones que lo involucran, los cambios de velocidad angular en el tiempo y también independiente del tiempo con la aceleración angular. Y ahí hay una relación entre las ecuaciones lineales y las ecuaciones, ¿cierto?, de rotación. Y aquí está la relación que existe entre la aceleración tangencial y la aceleración angular, donde A sub t igual a r por alfa, que son las componentes de la aceleración en cuestión. Y también está la aceleración centrípeta o normal, que es el radio por la velocidad angular al cuadrado. Y la aceleración total, en términos vectoriales, es la suma de la aceleración tangencial más la aceleración tangencial más la aceleración normal o centrípeta. Y si tú aplicas Pitágoras, es este vector más este vector trasladado acá, te da la diagonal al cuadrado. De tal manera que la aceleración total es la raíz cuadrada de las dos componentes de la aceleración al cuadrado, bajo raíz. Los casos especiales de ruedas tangenciales, ¿cierto?, que están unidas por la periferia, ¿cierto? En ese caso las velocidades tangenciales son iguales. Igual cosa para el caso de ruedas que están conectadas por una banda. También, ¿no es cierto?, las velocidades tangenciales son iguales. Y estas correas tan tensas
no giran en falso, sino que obviamente la velocidad tangencial de una de ellas es igual a la otra, en ambos casos. Para el otro caso, cuando están unidos mediante un eje fijo, ¿ya? Las dos son concéntricas, si tú quieres, respecto, se llaman ruedas solidarias, comparten un eje común, y en este caso las velocidades angulares son iguales. Y si tú expresas la velocidad angular en términos de la velocidad tangencial partido por el radio de giro, lo puedes expresar de esa manera. Para el caso de una rueda que gira, ¿cierto? Está girando un punto fijo, si tú le conoces el radio de esa rueda, obviamente tú puedes conocer el perímetro de 2πr, y si tú quieres determinar la distancia o el número de vueltas que dio entre dos puntos A y B, el número de vueltas es la longitud total que recorre partido por 2πr, donde 2πr, ¿cierto?, sería el perímetro del círculo, y eso entonces uno puede determinar la longitud en total, cuántas veces está contenido en el perímetro, entonces yo puedo saber el número de vueltas que dio. O si quieres saber tú la longitud total que recorrió la rueda, basta con contar el número de vueltas que dio y lo multiplicas para ver cuántas veces está contenido en 2πr. Desde aquí comienza lo nuevo, ¿ya? La energía cinética rotacional. Nosotros ya sabemos que existe una velocidad, una aceleración, una energía cinética translacional, que es igual al producto de un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Es decir, cuando un cuerpo se traslada, ¿cierto?, tiene asociada una cierta energía cinética asociada al movimiento. Es decir, si tú ves pasar un automóvil y tú conoces la masa del automóvil y le calculas su velocidad usted la eleva al cuadrado, la multiplica por la masa, divide en 2 y tiene asociada la energía cinética. Pero la velocidad tangencial está asociada con la velocidad angular, que tiene que ver con el giro. Entonces aquí lo que usted tiene es un cuerpo rígido, ¿cierto?, que está girando respecto de un eje Z arbitrario, y si usted le toma como referencia una masa de esa partícula, que está ubicada a una cierta distancia arbitraria r sub i, obviamente esa partícula tiene una velocidad que es tangente a la trayectoria. Pero este cuerpo rígido, como ya sabemos, está constituido por un número muy grande de partículas que giran con una cierta velocidad angular. Entonces la energía cinética total del sólido rígido vendrá dada por la suma de la energía cinética de todas las partículas que las componen. La energía total entonces es la sumatoria de las energías cinéticas. Y eso es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. El medio lo saco afuera, porque es constante número, y te queda la masa de la partícula, ¿cierto?, que estoy considerando, por la velocidad tangencial al cuadrado. Y como la velocidad tangencial es RI por W, te queda RI al cuadrado W cuadrado. Y sacamos afuera un medio, y nos queda, ¿cierto?, la sumatoria de igual 1 hasta n de mi por RI al cuadrado. Y eso que está encerrado entre paréntesis se define como I, y queda obviamente multiplicado por omega cuadrado. Por lo tanto, la energía cinética rotacional es igual a un medio de I. ¿Qué es lo que I? I es el momento de inercia de la partícula, o del sistema, o del cuerpo rígido. Entonces, donde I, ¿cierto?, es entonces el momento de inercia por la velocidad angular. Y ese I tiene cierta connotación. En el caso de la energía cinética rotacional, entonces, la energía cinética total de un cuerpo que rota es la suma de las energías de rotación y la energía cinética translacional. Aquí tenemos entonces la energía total del sistema, es la energía cinética translacional más la energía cinética rotacional. Entonces aquí tú tienes una esfera, por ejemplo, que tiene una cierta masa y radio r, y que va a bajar una distancia x a través de un plano de ángulo θ. Obviamente, el centro de masa se mueve, ¿cierto?, girando, pero también se traslada. Por lo tanto, la energía total es la suma de las dos. La energía cinética total del sistema es la rotacional más la translacional. Y en el caso en que las fuerzas actúan sobre el sistema son conservativas, se tiene el principio de conservación de la energía. La energía cinética translacional más la energía cinética rotacional más la energía potencial gravitatoria, ¿cierto?, respecto de una altura que se dio, eso es constante. Entonces ahí tenemos el principio, ¿cierto?, de conservación de la energía, en el caso que hayan fuerzas conservativas. ¿Qué es lo que era ese I que aparecía ahí? El I se llama el momento de inercia. El momento de inercia es una medida de la resistencia de un objeto a cambiar su estado rotacional. ¿Y cómo se define? El momento de inercia, y hay una cierta definición, por eso hay 3 rayitas, es igual a la masa de la partícula por el radio al cuadrado que ella tenga. ¿Qué es lo que representa el momento de inercia? Es una medida de la inercia a la rotación respecto a un eje, al giro sobre ese eje. No depende del cuerpo, sino que depende del eje, y es una magnitud tensional. ¿Cuáles son las unidades del momento de inercia? La masa por la longitud al cuadrado. En el sistema MKS sabemos que la masa es en kilogramos y la longitud es metro cuadrado. Para el caso que tengamos una partícula
una pequeña partícula, ¿cierto?, de masa m, esta tiene asociado un momento de inercia. El momento de inercia de una masa de una partícula puntual respecto a un eje es el producto de la masa por el cuadrado de la distancia al eje de giro. Es decir, aquí tengo un momento de inercia asociado para una pequeña partícula de masa m y radio r al cuadrado que está girando respecto a un eje. Y ese sería el momento de inercia para una masa puntual. Aquí tenemos un ejemplo de 4 pequeñas esferas que están unidas a las 4 esquinas de un marco. Aquí tengo el sistema referencial, el eje X, el eje Y. Tengo 2 masas celestes que son masa M mayúscula y 2 M pequeñas, ¿cierto?, que están en el eje vertical de masa M minúscula. El plano, ¿cierto?, este marco es de masa despreciable, es decir, un marco de masa despreciable, por lo tanto el momento de inercia para el marco no se considera, solamente estamos considerando las partículas que están unidas en el plano XY. Si la rotación se produce alrededor del eje de las Y, es decir, esto rota en el eje de las Y, con una cierta celeridad angular W, calcular el momento de inercia respecto del eje de las Y con respecto al eje Y, y la energía cinética de rotación con respecto a dicho eje. Entonces, ahora vamos a calcular el momento de inercia para respecto del eje de las Y. Este está girando ahí, con una cierta velocidad angular. Entonces, las dos esferas de masa M están situadas en el eje de la Y, y por lo tanto no contribuyen a su momento de inercia, porque la distancia de esta pequeña partícula respecto del eje Y vale 0, si está ubicado en el mismo eje. En cambio, estas dos sí que están ubicados a unas distancias A. Entonces, el momento de inercia respecto al eje Y es la suma de las masas por los radios al cuadrado, por la distancia del punto de giro, donde esta sería la masa de la partícula por esa distancia que vale A cuadrado. Ahí está la primera. Y la segunda es la masa de esta partícula por la distancia A al cuadrado. Y te queda ma cuadrado más ma cuadrado, te queda 2ma cuadrado, que sería el momento de inercia de este sistema respecto del eje de las Y. Y la energía cinética rotacional, que es un medio del momento de inercia respecto al eje Y por W, te queda un medio por el momento de inercia 2ma cuadrado por W cuadrado. Se te van las dos, el medio 1, un 2, y eso te queda ma cuadrado omega cuadrado. Entonces las dos esferas de masa m no se mueven alrededor del eje Y, por lo tanto no tienen energía cinética. Entonces obviamente ahí contribuyen las dos. Si yo hiciera el momento de inercia respecto al eje Y, que ahora está rotando en este sentido, obviamente estas dos desaparecen y quedan estas dos. Entonces esto sería m minúscula por b cuadrado más m minúscula por b cuadrado, que esto sería 2m minúscula por b cuadrado. Si lo hiciéramos respecto del eje de la X, pero nos pidieron respecto al eje de las Y. Acá tenemos 4 pequeñas esferas que están unidas a las 4 esquinas de un marco de masa despreciable que está situado en el plano XY. Este es el plano XY, por lo tanto el eje Z está aquí. El eje Z puede estar entrando hacia la pizarra o puede estar saliendo de la pizarra hacia nosotros. Están girando en ese sentido. Entonces están girando respecto del eje Z. Si la rotación se produce alrededor del eje Y con celeridad angular W, calcular el momento de inercia I sub Z con respecto al eje Z y la energía cinética respecto de dicho eje. Dado que RI representa la distancia perpendicular al eje de giro, entonces la sumatoria, el I sub Z, momento de inercia, es la suma de las masas por la distancia al cuadrado. Entonces vamos a considerar primero esta. Sería la masa por la distancia al cuadrado. Más la otra, más la masa M por la distancia al cuadrado. Más la masa pequeña por B al cuadrado, más la masa pequeña por B al cuadrado. Es decir, te queda 2m al cuadrado más 2mb cuadrado. Y ahí entonces estaría el momento de inercia para el sistema. La energía cinética del sistema sería un medio del momento de inercia por W, entonces esto sería un medio de 2ma cuadrado más 2mb cuadrado por W, y ahí podemos sacar el 2 hacia afuera, factorizarlo, se nos va, y te queda esa expresión, ma cuadrado más mb cuadrado factor de W. Y aquí hay un pequeño error, entonces esto es respecto del eje de las Z, porque está girando respecto de ese eje. Allí dice aquí, a continuación evaluaremos los momentos de inercia de algunos cuerpos simples. Allá el momento de inercia del sistema mostrado en la figura, las masas son puntuales y están unidas a varillas rígidas de masa despreciable. Entonces tenemos 4 masas, M, 2M, 3M y 4M, que están ubicadas entre ellas a distancia A y a distancias B, respecto de ese punto. Este es el eje X, este es el eje Y, y el eje Z puede estar saliendo respecto perpendicular a nuestros ojos. Entonces el momento de inercia respecto del eje X sería la sumatoria de las distancias I al cuadrado por M.
Entonces la primera, la distancia respecto al eje X, ¿cierto? Para M vale 0, para esta 2M también vale 0 porque está girando en esta situación todo el sistema, ¿ya? Ahí está girando, y por lo tanto solamente sobrevive la 3M por B cuadrado, porque la distancia respecto al eje de la X vale B, y 4M por B cuadrado, lo cual te da lugar a 3MB cuadrado más 4MB cuadrado, te queda 7MB cuadrado. Ahora, si lo hacemos respecto del eje de las Y, respecto al eje de Y, ahora va a estar girando así, respecto a este eje, M y 4M vale 0, ¿ya? Entonces te queda M por 0 más 2M por A cuadrado, que sería esa distancia respecto al eje de la Y, ¿ya? Más, esta vale 0, más 3M por A cuadrado, ¿ya? Que sería la distancia respecto del eje de la Y, esa distancia que aparece ahí. Entonces esta vale 0, sobreviven solamente 2M y 3M, que sería 3M más 2M, ¿cierto? A cuadrado sería 5M a cuadrado. Y respecto al eje Z, ahora todo el sistema está girando respecto a este punto. Esto está girando en este sentido. Obviamente el M desaparece. El 2M respecto al eje Z sería 2M por A cuadrado. El 4 sería 4M por B cuadrado respecto al eje Z. Y para 3M sería esa distancia. Y esa distancia, ¿cierto? No es nada menos que A cuadrado. Esa distancia, ¿cierto? Pitágoras es A cuadrado más B cuadrado, que es esa distancia que está ahí. Pero como está el cuadrado, desaparece la raíz y te queda, eso vale 0. Te queda 2M a cuadrado más 3M a cuadrado, factor de más B cuadrado, factor de 3M más 4MB cuadrado, y te queda 7MB cuadrado más 5M cuadrado, que es el anterior. Nos da, ¿cierto? Comprobamos que el I sub Z, ¿cierto? El momento de inercia de este punto es el momento de inercia respecto al eje X más el momento de inercia respecto al eje de la Y. Ahora, ¿qué sucede, cierto? Si yo tengo un sistema continuo, ya no tengo partículas puntuales, es decir, para un objeto continuo. Entonces se divide el elemento en pequeñas masitas delta M y aproximadamente, ¿cierto? Sería el momento de inercia como la sumatoria de esas pequeñas masas que yo consideré por RI, donde RI sería el cuadrado de la distancia del elemento de masa considerado. Si tomamos el límite diferencial de la suma cuando delta M tiende a 0, entonces nos queda que el límite de delta MI igual 0 de esa situación, nos queda que nada menos que la definición de la integral, y te queda R cuadrado de M, donde de M, ¿cierto?, es un elemento diferencial de masa considerado. Si nosotros consideramos que el cuerpo tiene un cierto volumen y tiene una cierta densidad, o sea, ya sabemos que la densidad es masa partido volumen, por lo tanto la masa la puedes expresar como ρ por B. Entonces el dm te queda ρ de B, y el momento de inercia entonces sería la integral de R cuadrado ρ de B, donde ρ de B, ¿cierto?, es la pequeña masa en cuestión. Si la densidad es constante, esto puede salir fuera de la integral, ¿cierto? Y te queda R cuadrado de B. Si el sistema es homogéneo y constante, la integral se puede evaluar para una digamos, geometría conocida. Y aquí tenemos algunos momentos de inercia de ciertas cosas. En el primer caso, el primero de arriba del extremo superior izquierdo nuestro, sería el I centro masa mr cuadrado. ¿Qué es lo que es m? M es la masa y r, ¿cierto?, la distancia respecto a ese eje, que está rotando en ese sentido. ¿Ya? Podría ser, por ejemplo, el envoltorio, o sea, la parte interior de una toalla nova, el tubito, y si lo hago girar a lo largo de su eje, tendríamos el momento de inercia conocido. Si es una cosa sólida, eso es igual a un medio mr cuadrado. En el caso, ¿cierto?, que tenga la misma situación, pero ya tengo una cosa un poquito más sólida, ¿cierto?, con una cáscara interior de radio R1 y radio exterior R2, el momento de inercia sería un medio de la masa por los radios interior al cuadrado más exterior al cuadrado. Si tengo una placa rectangular de ancho A y largo B, y lo hago girar respecto de ese eje, el momento de inercia es un 12avo m por A cuadrado más B cuadrado. Acá tenemos, ¿cierto?, una barra, podría ser un lápiz, lo hago girar respecto a en ese sentido, respecto a su centro de masa. El centro de masa es un 12avo ml cuadrado. Si yo desplazo ese eje desde aquí hasta un extremo, obviamente el momento de inercia es un tercio ml cuadrado. En el caso de tener una esfera sólida de masa m y radio r, su momento de inercia es 2/5 mr cuadrado. Para un cascarón esférico,
Esto podría ser una naranja sólida. Esa naranja sólida yo la corto por la mitad, ¿cierto? Le saco todo su contenido, queda un cierto espesor, la pego con la gotita. Entonces ahora si la hago girar, el momento en eso sería 2/3 mr cuadrado. Entonces hay que diferenciar si es una masa si es una esfera sólida o un cascarón esférico. Si es una varilla de largo L que está pivoteada en su centro o está pivoteado en uno de los extremos. Si tengo una cosa que es delgada, ¿cierto? Un cilindro esférico hueco, ¿cierto? De pequeñas paredes, tengo asociado eso. Si es una cosa sólida, podría tener ese otro momento inercia igual caso en el otro. Aquí le agregué también lo mismo, claro, porque aquí aparece lo que es un disco. Si el disco está girando respecto de este eje, está girando así, tengo un cuarto mr cuadrado. Si está girando respecto de su eje, está girando en ese sentido, tengo un medio mr cuadrado. Entonces tenemos los momentos de inercia para figuras conocidas. Esas tablas uno las debe manejar y no tiene por qué aprenderse la memoria, sino que uno las trabaja con cierto sobre su banco, con ese momento, esas hojitas del momento de inercia. Ahora, ¿qué sucede en el caso que yo traslado los ejes a una cierta distancia? Es decir, primero lo hago girar respecto al centro de masa, por lo tanto tengo su momento de inercia conocido para ese cuerpo rígido, y si ahora yo traslado el eje y lo hago girar, pivotear respecto de un extremo, ¿cierto? Debo saber la distancia de separación entre ellas, y por lo tanto el nuevo momento de inercia será el I centro de masa, que lo saco de esta figura, ¿ya? De esas figuras que aparecen aquí, lo busco, y luego, ¿cierto? Tengo que conocer la masa del objeto y multiplicarlo por h cuadrado. ¿Y qué es lo que es h cuadrado? Es la distancia entre los ejes. Eso se conoce como el teorema de Steiner, o otros también lo conocen como el teorema de los ejes paralelos. Para la segunda ley de Newton de la rotación, en la segunda ley de Newton, ¿cierto? Dice que si tú aplicas una fuerza sobre un cuerpo de masa m y este experimenta una cierta aceleración en la dirección de la fuerza aplicada, el cuerpo se va a mover en la dirección de la fuerza aplicada. Ahora, en el caso de la rotación, si tú generas una fuerza, ¿cierto? Dos fuerzas de igual magnitud pero sentido contrario y tú la haces pasar por el punto centro y son diametralmente opuestas, obviamente esto no va a rotar. Por lo tanto, lo que tienes que hacer es aplicar una fuerza, ¿cierto? A toda fuerza siempre se le pone otra fuerza de igual magnitud pero sentido contrario, de manera que estén opuestos, ¿cierto? Y se le pueda girar, producir un cierto giro para que pueda abrir. Para hacer que la tapa de vuelta se la tiene que hacer girar. Y ese es lo correcto. En este caso no va a girar porque hay dos fuerzas que se están oponiendo y eso no va a girar, está en reposo, debido a que las fuerzas son diametralmente opuestas. Entonces aquí aparece el momento de torsión y aceleración angular. Nosotros los físicos le llamamos el torque. Cuando usted le está haciendo clase a un ingeniero le va a decir el momento de una fuerza. Los físicos hablamos del torque de una fuerza. El torque tau es una cantidad vectorial. ¿Cómo se define el torque? Se define como F cruz R. Recuerde el producto cruz. A cruz B es la magnitud del A por el B por el seno del ángulo que forman los dos vectores. Y recuerda que el producto cruz o vectorial te genera otro vector y la característica que tiene es que este vector es perpendicular al plano formado por los dos vectores. Entonces en este caso el torque es la fuerza cruz el vector de posición, que será la fuerza por el vector de posición por el seno del ángulo que forman la fuerza con el vector de posición. Esa es la definición, y recuerda que es un vector y que te genera un vector perpendicular al plano de giro. Y aquí vamos a hacer un convenio de signos. El torque va a ser positivo cuando la fuerza hace girar el cuerpo en sentido antirreloj, o sea, en ese sentido. Y el torque va a ser negativo cuando la fuerza haga girar el cuerpo en sentido antirreloj, o sea, en el otro sentido. Esta es una cuestión de acomodo, una cuestión de ponerse de acuerdo. Puede suceder que si tú vas a otro libro, esto sea al contrario. Si lo hace girar en sentido antirreloj, el torque es negativo, y si lo hace girar, ¿cierto?, en función del sentido del amanecido reloj, el torque es positivo. Es una cuestión de criterio, y no es que esté mal el profesor, no es que esté mal el cuaderno, el apunte, sino que es una cuestión de acomodar el signo, y aquí lo estamos poniendo de acuerdo, ¿de acuerdo? Una partícula de masa m que gira alrededor de un círculo de radiador, el momento de torsión alrededor del centro del círculo es, aquí lo que usted tiene es un círculo, tiene una masa m, ¿cierto? Y esa masa m está sometida a dos fuerzas, una fuerza de tipo radial y una fuerza de tipo tangencial. Entonces el torque va a ser igual a la fuerza tangencial, la fuerza aplicada, ¿cierto?, por el radio de giro. Y la fuerza tangencial es la masa por la aceleración tangencial por R. Es decir, eso es la masa y la aceleración tangencial, ya sabemos que es R por alfa, por el radio te queda M por R cuadrado alfa. O bien,
el torque es igual al momento de inercia por la aceleración angular. Entonces el momento de torsión que actúa sobre la partícula es proporcional a su aceleración al cuadrado. El torque es igual a I por alfa. El momento de inercia por la aceleración angular. Para el caso de un cuerpo rígido, se toma un elemento de masa de m, ¿cierto? Que está girando respecto a un radio específico para esa masa, tiene una fuerza tangencial, y el df sub t es dm por la aceleración tangencial, y el pequeño torque, o la diferencial de torque, es r por de fuerza tangencial, y eso te queda dm, el radio, ¿cierto? Por la fuerza df tangencial, es un pequeño dm por a sub t, y te queda r cuadrado dm alfa. Y por lo tanto, si tú quieres el torque neto, aplicas la suma de todas esas pequeñas masas de m como r cuadrado de m alfa, el alfa es constante, sale fuera y te queda r cuadrado de m. Es decir, eso te queda, y eso que está ahí, ¿cierto? Es, si tú sumas todas las pequeñas contribuciones para todas las pequeñas masas, lo que obtienes es el momento de inercia por alfa. Es decir, el torque neto o total que hace girar ese cuerpo es el momento de inercia por la aceleración angular. Y aquí tenemos algunos ejemplos que ya los vimos, ¿cierto? Y aquí es donde comenzaría, ¿cierto?, lo que nos compete en esta clase. Cómo calcular el momento de inercia para cuerpos rígidos, cuerpos rígidos conocidos. Entonces dice calcular el momento de inercia del sistema formado por dos cilindros soldados de radios R y D y altura H. Entonces ahí tienes dos cilindros que están soldados, esto tiene un radio D, esto vale R, están ubicados, ¿cierto?, a lo largo del eje Z, y la altura vale H, y masa M y M minúscula, respectivamente, respecto al eje Z. Entonces en este caso vamos a echar mano, hemos calculado el momento de inercia respecto del eje Z sub G, y vamos a copiar el teorema de Steiner. Entonces para el cilindro azul, o sea, el momento de inercia del azul, del Z1, es el momento de inercia respecto de su centro de masa, ¿cierto?, que ya es conocido, más la masa de esa partícula por R, ¿cierto?, donde es R, y la distancia de ese radio, a eso es R más D, ¿ya? Entonces tiene aquí R y tiene D más D, tengo 2D, todo eso al cuadrado. Entonces este es el momento de inercia respecto al centro de masa. Entonces vamos a ir a mirarlo para un cilindro. Aquí está. Entonces para un cilindro sólido, el momento de inercia es mr cuadrado medio, que sería el I centro de masa, para el cilindro azul. Ahí está. Entonces el momento de inercia respecto al centro de masa es mr cuadrado más la masa por la distancia entre los ejes. Este eje Z más ese eje Z. Y esa distancia vale R más 2D al cuadrado, para el azul. Para el cilindro verde, tenemos el I centro de masa, que también, ¿es cierto?, es la masa minúscula por la distancia del eje ahí, que vale D cuadrado medios, más la masa, ¿cierto?, de esa partícula por D al cuadrado, que sería la distancia en cuestión. Por lo tanto, si tú sumas acá, te queda 3md cuadrado. Acá no puedo hacer mucho enjuague porque no tengo una correlación entre D y M, entonces queda en función de esa situación. Por lo tanto, el momento de inercia respecto al eje Z es el momento de inercia para el cilindro azul más el verde, y te queda la suma del momento de inercia, y eso sería ahí el momento de inercia total, ¿cierto?, del sistema. Ahora, que yo pueda multiplicar, elevar al cuadrado, desarrollar el cuadrado, ¿cierto?, de binomio, y expresar términos que tengan MR y con D, sí, eso se puede hacer, pero lo más probable es que voy a llegar a una suma de cosas, porque no tengo una relación entre el radio D y el radio R. Entonces lo dejamos expresado de esa manera. Pero ahí estaría entonces el momento de inercia, y estamos ocupando, ¿cierto?, lo que se llama el teorema de Steiner o de ejes paralelos, porque estos están desfasados a una cierta distancia. Aquí tenemos el momento de inercia para cuerpos rígidos, ¿cierto? Ahí está el eje X y Z. Como hay dos discos idénticos, este es un disco, está mirado en forma frontal, situado a una misma distancia, entonces el I respecto al eje es 2 para 1 más el I de la esfera, que te da el total. Es decir, el momento de inercia respecto al eje Y del eje X da lo mismo, cualquiera de los dos. Entonces tengo dos veces el disco más el I de la esfera. Y como tengo dos veces, porque ahora están pivoteados para la esfera, ¿cierto? Dos veces el disco, tengo entonces dos veces 5 cuartos mr cuadrado para los discos.
más 2 quintos mr cuadrado, que sería momento de inercia respecto al centro de gravedad para la esfera. Y eso te queda 2 por 5 son 10 cuartos mr cuadrado más 2 quintos mr cuadrado. Y lo mismo sucede para el eje, ¿cierto?, de las I, ¿cierto? Tengo 2 quintos mr cuadrado más 2 quintos mr cuadrado, se saca mínimo 5 por 4, 20, se hace la operatoria y se llega a esa expresión. Y ahí tengo entonces el momento de inercia para el eje X y el eje Y. Para el eje Z, tengo dos veces el momento de inercia respecto de ese eje, ahora estaría girando de esa manera, y el momento de inercia sería un medio mr cuadrado para un disco, cuando está girando respecto a su eje. Me devuelvo para que lo vea. Ahí está el disco. Ahora el disco está girando respecto a su eje y eso es, ahí está, y igual a un medio mr cuadrado cuando está girando respecto a su eje. Entonces ahora están girando respecto a este punto y los discos están aquí. Entonces están girando respecto de su eje, entonces sería 2 quintos mr cuadrado y se mantiene en la esfera, y ahí tiene el 2 con el 2 se van, mr cuadrado más 2 quintos mr cuadrado. Entonces habría que trabajar esto que está acá, sacar el mínimo común denominador, y eso te queda 7 quintos mr cuadrado respecto al eje Z, y momento de inercia respecto al eje X es igual a del I como 29 mr cuadrado décimos. Aquí lo que hice se simplificó por 2. Aquí tenemos, ¿cierto?, el momento de inercia para dos objetos, un cilindro y una esfera, ¿ya? Y está paralelo al eje Z y está ubicado a una cierta distancia. Dice calcular el momento de inercia respecto del sistema formado por una esfera de radio R, ¿cierto? Y un cilindro soldado de radio R y altura H, respectivamente, respecto del eje Z. Los dos tienen masa M. Entonces, para calcular se echa mano, porque hay un desfase entre los ejes, es esa distancia. Ahí tengo el eje de giro y ahí tengo L sub Z, siendo D la distancia entre los dos ejes. Entonces esa distancia vale D. Entonces para la esfera, el I sub Z es el I sub Z, ¿cierto?, centro masa, más mr cuadrado. Para ver la esfera, ¿cierto? Entonces ahí tenemos M, ¿cierto? Tenemos el momento de inercia más M por la distancia, ¿cierto?, que vale R. Y eso sería 2mr cuadrado quinto más mr cuadrado. Eso será 7mr cuadrado. Ahora, para el cilindro de que está, ejemplo, tengo el I centro masa que vale mr cuadrado más la distancia, ¿cierto? Esa distancia vale R entre los ejes, te queda m por r cuadrado, lo cual te da lugar, si tú sacas mínimo común denominador y suma, 3mr cuadrado medios. Y por lo tanto, el I sub z es el I centro, el momento de inercia respecto del eje Z, será el momento de inercia de la esfera más el momento de inercia del cilindro respecto de ese nuevo eje, y eso da 7 quintos mr cuadrado más 3 medio mr cuadrado. Sacan mínimo común denominador 10, 5 en 10 son 2, 2 por 7 son 14, y 2 en 20 son, 2 en 10 son 5, 5 por 3 son 15. 15 más 14 son 29 mr cuadrado décimo. Ahora, si tú quieres simplificar eso, sería 2,9 mr cuadrado. Ahora, ¿qué sucede cuando no tenemos los momentos de inercia y no los conocemos? Entonces, en este caso, calcular el momento de inercia mediante procesos de integración. Aquí lo que se quiere calcular es el momento de inercia de una varilla delgada rígida, longitud L y masa M respecto de un extremo y con respecto a su centro de masa. Entonces lo que se hace, se toma una pequeña muestra del total a una distancia X, y eso tiene un pequeño espesor de X. Y ese de X va a variar desde dónde hasta dónde. Ese X va a variar desde 0 hasta L para sumar todas las pequeñas contribuciones de masa de M. Entonces aquí tengo el de M es masa por encima de la longitud, que es la densidad lineal de masa lambda, donde lambda, ¿cierto?, es la masa partida por la longitud por dx. Así que el momento de inercia respecto del O, ¿cierto?, sería x cuadrado de m, ¿cierto? Y te queda x cuadrado por dm, pero dm es masa partido por longitud por dx. La densidad lineal de masa es constante, la saco fuera, y te queda la integral desde 0 hasta l de x cuadrado de x, donde eso es x cuadrado tercio, y el tercio sale fuera, y lo evalúo para l tercios menos 0 elevado al cubo. Y eso te queda un tercio ml cuadrado.
porque esto te queda L cubo, partido por SL, te queda L cuadrado. Y ese sería el momento de inercia de la varilla respecto al centro de masa. Aquí lo que hicimos acá, en la primera parte, aquí lo que hicimos, ¿cierto? Son momentos de inercia para figuras conocidas. Solamente se produce un traslado de los ejes y para eso ocupamos el teorema de Steiner. En este caso, hay un proceso de integración porque la varilla no está siendo pivoteada, ¿cierto? Está siendo pivoteada en uno de los extremos. Y si uno quiere saber el momento de inercia, te da eso que está ahí, tiene que hacer un proceso de integración, o si quiere verificar que es correcto, se devuelve. Y estaría la varilla pivoteada, ¿se da cuenta? Respecto de un extremo, ese sería el 0, este sería el eje X, y eso le dio un tercio ml cuadrado. Ahora, ¿qué sucede si está pivoteada en su punto centro? Tú tomas un X, un elemento de masa de M, ¿cierto? A una distancia arbitraria X, de espesor de X, y el I centro masa será desde menos L medio, porque está el 0 acá, esto es negativo, integras desde menos L medio hasta L medios. X cuadrado por la densidad lineal de masa que sale fuera, y eso te queda X cubo tercio entre L medio y menos L medio. El 3 sale fuera y eso te queda un 12avo ml cuadrado. Y aquí comprobamos lo que dice el I centro masa, que sería el I sub 0, ¿cierto? Pivoteado sería el I centro masa más ml cuadrado medio, donde L medio sería la distancia entre los ejes al cuadrado. Entonces ahora lo que hiciste fue correr, desplazar tu eje de rotación ahí y te dio un 12avo ml cuadrado. Me devuelvo para chequear. Aquí está, pues, ahora está pivoteada en ese extremo y en el momento en ese nos dio un 12avo ml cuadrado. Antes estaba pivoteada en el extremo. Entonces aquí si tú ocupas Steiner sería el I centro masa, que sería un 12avo ml cuadrado, más la masa de la varilla que vale L por L medio al cuadrado. Y debería llegar a un tercio ml cuadrado, que fue lo que se hizo acá mediante términos de integración. Para el caso de un anillo de masa M y radio R que está gira en el plano X con respecto a los ejes X y Z, ahora esto está girando en este sentido. Entonces lo que tú haces es tomar una pequeña muestra, ¿cierto? A una distancia R, donde R es el radio, conocido, R mayúscula, y tienes un DS. Y el DS, recuerda que tú lo puedes expresar en términos a un cierto ángulo, el DS lo puedes expresar como ese pequeño arco, como DS R de teta. Entonces el pequeño masa dm es la masa partido por unidad de longitud, ¿cierto? Por ds. Pero ds, ¿cierto? Es r de teta. Y por eso que puede desaparecer el r. Pero paso de el arco del círculo a una variación angular. Y recuerda que ese pequeño arco de S lo puedo expresar como R por d teta, que sería el ancho angular. Entonces te queda, ahí está la pequeña masa de M. El momento de inercia, entonces el anillo, respecto al eje Z, sería R cuadrado de M para M. Y entonces te queda R cuadrado por la de masa por d teta. En la masa partido por 2pi de teta sale fuera lo que es constante, el r cuadrado sale fuera que es el radio, el m también, el 2pi, y te queda de teta. Y de teta, ¿cierto? Que lo que haces, das la vuelta completa y ese ángulo va a variar desde un cierto cero, que sería aquí, y das la vuelta completa hasta abarcar un ángulo de 360 grados que corresponde a 2pi. Entonces eso sería 2pi, con ese pi de ahí te queda mr cuadrado. Entonces ahí tenemos un momento de inercia. Luego, por el teorema de la figura plana, el I sub z respecto de ese eje que estoy girando es el I sub x más L sub i. Como por simetría, el momento de inercia respecto al eje y te queda 2 veces 1, ¿cierto? Y te queda un medio mr cuadrado, que sería momento de inercia para un anillo. Aquí tiene el caso también para un disco, que te lo voy a dejar de tarea para que lo veas. También, ¿cierto? Se toma un pequeño cintillo de radio R y espesor de R, y lo vas a variar desde un radio interior R desde 0 hasta un radio exterior R. Por eso se hace desde 0 hasta R. Entonces ese cintillo tú lo cortas y te queda un cintillo muy delgado, y eso tiene una masa, que sería la masa, sería, ¿cierto?, largo por ancho, y el ancho, ¿cierto?, sería pi r cuadrado por la masa por 2 pi r de R.
Aquí también lo que usted tiene es el momento de inercia, ¿cierto? Para figuras conocidas, que ya lo hicimos en algún momento. Aquí tiene una esfera, ¿cierto? Que sería ahora pivoteada en ese extremo. Entonces es el I centro masa más la distancia entre los dos ejes, ¿ya? Que sería mr cuadrado más un cuarto mr cuadrado. Y eso le da 5 cuartos mr cuadrado. De un disco de masa m que está siendo pivoteado respecto de ese eje I. Ahora, ¿de dónde sale un cuarto mr cuadrado? Sale de acá, pues mire. Me devuelvo para que usted vea. Ahí está. Un cuarto mr cuadrado respecto de ese eje de giro. Que aparece ahí. ¿Ves? Está girando respecto a ese eje ahí. Entonces ahora como está girando esa parte, sería el I centro masa, que sería un cuarto mr cuadrado, más la masa por la distancia entre los ejes, que vale mr cuadrado, le queda 5 cuartos mr cuadrado ocupando el teorema de Steiner. Y aquí ya aparecen algunos problemas, ¿cierto? Dice que lo he preguntado en prueba, por eso dice 22 puntos. Una barra homogénea M, longitud L, que está a una distancia X del extremo superior alrededor del cual se puede oscilar libremente. En el otro extremo de la se encuentra adherida una masa puntual M, de masa M cuartos. Encuentre el momento de inercia respecto de X, donde X ¿cierto? Igual a L cuartos. Entonces esto si vale L, esto vale L cuartos, y esto vale 3 cuartos de L, para que te dé los 4 cuartos L. Entonces el momento de inercia del sistema será, el I del sistema será el I de la barra más el I de la masa puntual, porque esta es una barra que está pivoteada en ese punto, ¿cierto? A una distancia X, o si tú quieres a 3 cuartos de L, más la masa puntual. Pero la barra no rota alrededor de su centro de masa, por lo tanto usaremos el teorema de Steiner. Obviamente, porque no está pivoteada ni en uno de los extremos ni en su centro de masa, sino está pivoteado ahí. Entonces, ¿dónde el teorema de Steiner dice el I centro de masa más mh cuadrado? Entonces, obtenemos la distancia, entonces D es igual a L medio menos X, pero X vale L cuarto, así que esa distancia vale de L cuartos, ¿ya? Esa distancia. Entonces, para una masa puntual, tenemos de mismo cuarto, será, para una masa es mr cuadrado, donde R es la distancia que existe en el eje de rotación y la posición de la masa. Entonces esa distancia R será L menos X, pero X vale L cuartos, así que te queda esa distancia para la masa puntual vale 3 cuartos de L. Entonces el I del sistema será el I centro masa, que es la varilla pivoteada en uno de sus extremos, más la masa por la distancia entre los ejes, que era L cuarto al cuadrado, más la masa puntual, que vale M cuartos, por la distancia entre los ejes, que vale L menos L cuarto al cuadrado. Hacemos aquí toda la expansión, ¿cierto? Ml cuadrado, factorizamos por ml cuadrado, te queda un doceavo más 1 al cuadrado 4, 4 al cuadrado son 16, más m, saca mínimo común denominador 4 o 16 acá, porque esto queda 16, 1 en 16 son 16, te queda l cuadrado más 4, te queda 9m l cuadrado 16 avo. Y si tú haces aquí la expansión de eso, te queda ml cuadrado, ¿cierto? Eso te queda 964 ml cuadrado, multiplica eso que está ahí, saca mínimo como denominador y te queda 1536 al multiplicar 12 por 16 por 24 y vas viendo cuántas veces cae una en esa expresión y te queda 233 ml cuadrado. Es decir, eso vale 0,1516 ml cuadrado. Entonces el momento de inercia es el de la barra puntual más el de la barra, ¿cierto? El de la masa puntual más el de la barra y que están pivoteados a una cierta distancia. Aquí lo que me dan, el pivote está ahí, esa distancia vale 450 milímetros, o sea 0,45 metros, y tengo ahí una, creo que es una esfera, ¿cierto?, de masa 15 kilogramos, con un radio de 100 milímetros, o sea 0,1 metro.
Entonces, el I total es el I sub 0 de la barra respecto de ese pivote, porque ahí está girando, más el I sub 0 para la esfera. Para la barra, ¿cierto? Será el I centro masa más mh cuadrado. Pero el I centro masa, cuando está pivoteado en uno de los extremos, es un 12avo ml cuadrado. Entonces, eso será un 12avo ml cuadrado más, que es el I centro masa, más m por L medio al cuadrado, porque esa distancia de los ejes, ¿cierto? ¿Cuánto vale? Vale la mitad, entre los ejes del I centro masa al pivote. Y eso te queda, ¿cierto? ml cuadrado tercio. Es decir, ese es el momento de inercia para la barra. Un tercio ml tercios. Que cuando está pivoteado en un extremo, podría haberlo sacado al tiro, ¿cierto? Porque está pivoteado, si lo considero la barra sola y está pivoteado en un solo extremo, me devuelvo. Voy al momento de inercia. Y ahí está. Si la barra está pivoteada, en uno de esos extremos, eso es un tercio ml cuadrado, ¿se da cuenta? Pero nosotros lo hicimos usando Steiner, considerando el I centro masa más la masa por la distancia entre los ejes al cuadrado. Y comprobamos que es lo correcto, que vale un tercio ml cuadrado. Que es lo que aparece ahí. Y a esa ecuación le llamo asterisco. Entonces tenemos listos de la barra. Nos falta de la esfera. El I para la esfera respecto del 0 es el I centro masa más mh cuadrado. Pero el momento de inercia, ¿cierto? Para una esfera de radio R masa m es 2/5 mr cuadrado. Por lo tanto, el I de la esfera es el I centro masa más m por la distancia entre los ejes. La distancia de la esfera respecto al punto O es esa distancia más el radio. Por eso le puse más L más R al cuadrado. Y a ese le puse asterisco. Por lo tanto, en asterisco tengo, reemplazando los datos, el I sub 0 vale m L cuadrado tercio, la masa vale 10 kilogramos, la distancia, ¿cierto?, de su largo es 0,45 metros cuadrados tercio, eso te queda 0,675 kilogramos metro cuadrado. Y en asterisco, en dos asteriscos para la esfera, tengo 2/5 la masa de la esfera por el radio, que vale 0,1 metros cuadrados, y eso más la masa de la esfera, ¿cierto?, por la distancia entre los ejes, 0,45 más 0,1 al cuadrado metro cuadrado. Entonces te queda, esa expresión te queda 0,06 kilogramos metro cuadrado, y esa expresión te queda 15 por 0,45 más 0,1 sería 0,55 al cuadrado, te queda 4,5375 kilogramos metro cuadrado. La suma de ambos te da 4,5975. Y por lo tanto el I total sería el I momento de inercia, que está aquí para la barra, más el I de la esfera. Y eso te da un momento de inercia de 5,2725 kilogramos metro cuadrado. Acá tenemos una varilla de masas despreciable que se encuentra a lo largo del eje de las Y. Ahí está el eje de las Y. Y todo el sistema está girando en este sentido. Si tengo un 0, por lo tanto todas estas distancias de aquí para arriba son positivas y estas distancias de aquí para abajo son negativas, porque estoy bajo el 0. Pero como queda en esa distancia al cuadrado, sí que no habría problema. Y todo está girando el sistema con una velocidad angular de 2 radianes partido por segundo. Encontrar el momento de inercia alrededor del eje X, está girando todo respecto de, y la energía cinética rotacional. El I del sistema sería I sub 1 más I sub 2 más I sub 3. Sería la masa I sub 1, la masa I sub 2 y la masa I sub 3. Considerando que son todas masas puntuales mr cuadrado, entonces tenemos para la 1, tendríamos 4 por esa distancia, 3 al cuadrado, y eso te queda 36 kilogramos metro cuadrado. Para la 2, eso te queda la masa, ¿cierto?, del sistema, que vale 2 kilogramos por esa distancia al cuadrado. 2 al cuadrado es 4. Entonces te queda 2 por 4, te queda 8 kilogramos metro cuadrado. Y ahí está el signo en cuestión, pero como está al cuadrado queda en positivo. Y la otra sería 3 kilogramos por la distancia, que vale menos 4 al cuadrado, y eso te queda 4 al cuadrado son 16, 16 por 3 son 48 kilogramos metro cuadrado. Así tengo ahí los momentos de inercia, y por lo tanto el momento de inercia total sería 92 kilogramos metro cuadrado. Y luego nos piden la energía cinética rotacional, que sería un medio del momento de inercia por la velocidad angular. Eso es un medio por 92 kilogramos metro cuadrado
por la velocidad angular, que vale 2 radianes partido por segundo y todo eso al cuadrado. Y eso te da lugar a 184 joules. Kilogramos por metro cuadrado partido por segundo cuadrado, el radian no lo considero, te queda joule. Entonces, si usted se ha dado cuenta, estamos incorporando lentamente todos los conceptos que yo he explicado, ¿cierto?, en ejercicios de aplicación. Voy a buscar un vasito de agua y vuelvo. Don Iván Rivera. Bien. Dice acá, una varilla rígida de masa M y largo L gira en un plano vertical alrededor de un eje sin fricción que pasa por su centro. Ahí está la varilla. Y esto está girando, si usted quiere, en sentido hay antirreloj o sentido reloj. Está asociado con una varilla de largo L y masa M, y tengo dos masas puntuales en sus extremos. Y hay un ángulo phi ahí que está en el inicio. En los extremos de la barra se unen dos cuerpos de masa M1 y M2 como se ve en la figura. Calcular la magnitud del momento angular. ¿Ya? El momento angular todavía no lo hemos visto, ¿verdad? No, todavía no. Así que esto lo vamos a saltar, lo vamos a dejar pendiente. Estaba mal ubicado ese problema ahí. Ya. Vamos a analizar entonces todos estos problemas que aparecen acá, que tienen que ver con la rotación. Ya están todos los problemas resueltos para que los vean. Algunos de ellos lo he tomado en prueba y están todos resueltos. Mire, hay una gran cantidad de ejercicios y problemas. Ya. Aquí lo que tengo es una barra que está uniforme de longitud L y masa M que gira libremente alrededor de una bisagra sin fricción. Ahí está la bisagra. Se suelta desde el reposo en su posición horizontal, como se muestra en la figura. Calcula la aceleración angular de la barra y su aceleración inicial en su extremo. Entonces la idea es ocupar la sumatoria de los torques igual al momento de inercia por alfa. Por eso les puse esa presión ahí. Entonces aquí tengo, obviamente, ¿qué fuerza se ve expuesta a esta? Se ve expuesta, no hay contacto con superficie, no hay cable, nada. Es una barra que está
pivotea en su extremo y tiene la fuerza peso en su extremo, porque está su masa distribuida uniformemente. Como el torque de la fuerza de la bisagra es cero, porque aquí tampoco hay reacción, no hay nada, porque dice que ahí no hay rozamiento, entonces producido por otra fuerza externa que actúa sobre la barra, que es su peso, suponiendo que la barra es homogénea y que todo su peso está en su centro geométrico, entonces el torque es la masa por la distancia, ¿no? En este caso entonces te queda mg por L medios, fuerza por brazo, ¿cierto? Ese sería el brazo, que sería L medios, y esa es la fuerza, y eso sería el ángulo que está formando. Entonces en este caso el ángulo que forma son 90 grados, y seno 90 grados vale 1. Entonces te queda un medio de ml cuadrado, o ml, un medio de mg por L. Como el torque es igual al momento de inercia, y el momento de inercia de una barra es 1/3 de ml cuadrado, cosa que ya lo vimos, entonces nos queda que se tiene que el momento de inercia, que es el torque, es igual a un medio de L por mg. Y si yo despejo ahí el alfa, el L pasa hacia el otro lado, ¿cierto? Y el momento de inercia entonces lo incorporo como 1/3 de ml cuadrado. Ahí hago una división de fracciones, se conserva el primer más, el segundo se invierte, te queda 3 medios, la masa se va, ¿cierto? El L también, te queda 3 medios G por L, que sería alfa. ¿Y qué es lo que es alfa? Es la aceleración angular con la cual gira. Y nosotros sabemos que la aceleración angular, ¿cierto?, es alfa por R. En este caso el radio, ¿cierto?, es L. Para calcular la aceleración lineal del extremo de la barra, porque ahora este es el radio, entonces esto está girando hacia abajo con una aceleración tangencial que es tangente de esa trayectoria, que sería, ¿cierto?, alfa por R, pero R es L, entonces te queda L por alfa, y alfa vale 3 medios G partido por L, así que se te va L y te queda que la aceleración tangencial vale 3 medios de la aceleración de gravedad. Entonces tenemos la aceleración angular y la aceleración del extremo de la línea, ¿cierto?, el extremo lineal de la barra. Acá tenemos otro problema, dice se tiene un disco de masa M y radio R que puede girar libremente alrededor de un eje que pasa por su centro. Se enrolla una cuerda alrededor del disco y se tira con una fuerza F. Si el disco inicialmente estaba en reposo, ¿cuál es su velocidad al tiempo t? Entonces el momento de inercia del disco respecto a su eje, ahí respecto a su eje central, es un medio mr cuadrado. Y el torque, ¿cierto?, viene dado por la expresión el torque fuerza por distancia. La distancia ahora es el radio por la fuerza. Y tengo torque F por R. Y el ángulo que forma el radio con la fuerza es de 90 grados. Y seno 90 grados vale 1, así que te queda F por R. Y como el torque es igual al momento de inercia por alfa, de ahí puedo sacar alfa como el torque partido por el momento de inercia. La fuerza, ¿cierto?, es Fr, y el momento de inercia, ¿cierto?, para el disco pivoteado en su centro es un medio mr cuadrado. De ahí, ¿cierto?, puedo eliminar una R y el 2 pasa arriba multiplicando, así que te queda 2F partido por MR. Ahora, como esto va girando, ¿cierto?, con una velocidad angular, con una aceleración angular constante, sabemos que la velocidad angular final es la inicial más alfa por t. Como parte del reposo, entonces te queda que omega es igual a alfa t. ¿Ya? Y por lo tanto, la velocidad angular, ¿cierto?, es igual a alfa, que vale 2fmr por el tiempo t. Entonces ahí tenemos expresada la velocidad angular en función del tiempo. Entonces nos piden la velocidad v. Y ahí tenemos entonces la velocidad en función del tiempo. Aquí debería decir cuál es su velocidad al tiempo t. Se refieren a la velocidad angular. Aquí tenemos otro ejemplo donde se sujeta una masa m a una cuerda ligera enrollada alrededor de una rueda de momento de inercia I y radio R. Entonces aquí tengo una rueda de momento de inercia I, radio R, el cual tiene sujeta una masa M y se está desarrollando, ¿cierto?, a través de un cable. Allá es la tensión de la cuerda y la aceleración y su velocidad después de haber descendido una cierta distancia hecha a partir del reposo. Entonces, hacemos el diagrama cuerpo libre, los separamos. Para la masa, ¿cierto?, tengo la tensión, tengo el peso mg y esto acelera hacia abajo. Entonces aquí debería colocar mg menos t igual a m por a. Eso, ¿cierto?, es la primera ecuación, ¿cierto?, aplicando la ecuación de tipo lineal para la masa m, para el traslado, mg menos t. Y para la esfera, perdón, para
el disco, ¿cierto? O la rueda que está girando aquí, tengo, esto gira con un alfa que es igual a A partido por R. Entonces tengo que, ¿quién lo hace girar? Tengo ahí esa distancia, que estoy indicando aquí, R, y la tensión T para abajo. La tensión por el radio forma un ángulo 90 grados, entonces te queda que el torque es igual a la tensión que sería la fuerza por el radio por 0,90 grados. Pero 0,90 grados vale 1. Entonces eso te queda T por R igual a momento de inercia por alfa. Torque es igual a I por alfa. Pero la aceleración lineal es igual a R alfa y por lo tanto alfa, ¿cierto? Es la aceleración lineal partida por R. Entonces te queda T por R es igual a I por alfa, pero alfa te quedó A partido por R, o también en términos de la aceleración angular, ¿cierto? Te puede quedar T por R cuadrado, ¿cierto? Por I por alfa. Entonces tomando las ecuaciones 1 y 2, esas dos ecuaciones, uno puede obtener, ¿cierto?, la aceleración lineal como M partido por M más el momento de inercia partido por el radio de giro por la aceleración de gravedad. Una vez que uno tiene esa situación, puede determinar la tensión. ¿Por qué razón? Porque la aceleración, ¿cierto?, es igual a qué cosa? Es igual a esa expresión. Entonces puede sacar uno el R, ¿cierto? Lo pasa dividiendo hacia el otro lado, lo multiplica por el momento de inercia, por A, por alfa, o por A partido por R. Entonces aquí es donde se saca la tensión del objeto, te queda en función del momento de inercia, el radio y las masas en cuestión. Y como es un cuerpo, ¿cierto?, que parte del reposo con aceleración constante, entonces la velocidad inicial vale 0, el desplazamiento que va a tener hacia abajo es h, entonces te queda que v cuadrado es igual a 2 por la aceleración a por h. Y ahí sacas elevada al cuadrado o extraes la raíz y te queda esa expresión. Y ahí tiene entonces la velocidad lineal con la cual se está desplazando cuando esté alcanzado, ¿cierto?, una altura h. Recuerda que esta es una ecuación independiente del tiempo y por eso me obligan a ocupar esa situación. Aquí tenemos, voy a aceptar lo otro, después enseguida continúo con esos, porque este es más o menos parecido. Dice un disco homogéneo de masa M y de radio R igual a 25 centímetros puede girar libremente alrededor de un eje perpendicular. Una cuerda de largo 6,28 metros está enrollada en la periferia del disco, cierta parte del reposo, y se comienza a tirar de la cuerda con una fuerza constante de 8 newton hasta que toda la cuerda se ha desarrollado, cayendo y dejando libre el disco. Determinar la magnitud de la aceleración angular del disco, el ángulo de giro, la rapidez angular del disco después de haber completado un ángulo de giro. Voy a apagar esto para que no siga molestando. Ahí está. El ángulo de giro, la rapidez angular del disco después de haber completado su ángulo de giro. Entonces acá lo que tenemos el momento de inercia del disco, está girando respecto a su eje, además la sumatoria de los torques es igual al momento de inercia por alfa. Entonces en este caso tengo la fuerza por la distancia, que es el torque por el seno 90 grados, es igual al momento de inercia por alfa. Y aquí lo que hago es colocar el momento de inercia, entonces te queda R, con ese R se van, y te queda, ¿cierto?, F es igual a M por R alfa medios. Y de ahí despejo alfa, ¿cierto? El 2 está dividiendo, pasa multiplicando, te queda 2F partido por MR. Entonces 2 veces la fuerza partido por la masa que vale 3 kilogramos por 0,25 metros. Y eso te queda 21,33 radian partido por segundo cuadrado. Para determinar, ¿cierto?, el largo de la cuerda, ya sabemos que es n veces 2πr, ¿cierto? Eso ya lo vimos anteriormente y lo acabo de ver hoy día. La distancia, ¿cierto?, para un punto que recorre una distancia L, donde n es el número de vueltas. L es el largo de la cuerda, partido por 2πr. El largo de la cuerda son 6,28 metros, eso te queda 2 por 3,14 por 0,25 metros se nos van, y eso te queda 6,28 partido por 1,57. Y eso da aproximadamente 4 vueltas completas. Pero la posición angular final, que es la relación entre el número de vueltas y el ángulo descrito, ¿cierto? Es n veces 2pi, así que te queda el número de vueltas que vale 4 por 2pi,
y eso te queda 8 pi radianes, o sea, esto te da 8 por 3,14, lo guarda ahí el lugar a 25,12 radianes. Lo puedes dejar expresado como 8 pi radianes o 25,12 radianes. Si eso hay que pasarlo a grados, tú haces una relación de 3 simple, colocas pi es igual a 180 grados, ¿cierto? 25,12 radianes convertirán x grados. Haces una relación múltiples cruzados y puedes obtener esto como en función de pi o lo puedes expresar, ¿cierto?, en grados. Y luego nos piden la rapidez angular del disco después de haber completado su ángulo de giro. Entonces aquí lo que nos están pidiendo es aplicar la velocidad angular independiente del tiempo, la ecuación que relaciona la velocidad angular final e inicial con la posición angular. Como en este partido del reposo eso vale 0, entonces te queda que la velocidad angular es la raíz de 2 alfa por la posición angular. Eso 2 por 21,33, que fue la aceleración angular, por el ángulo escrito 25,12. Y eso da un lugar de 32,7 radianes partido por segundo. Esto tiene... Sí, después vamos a ver. Ya. No sé si hay alguna consulta, alguna duda. Bien, dice aquí la figura representa un cilindro macizo y homogéneo de radio 20 centímetros y masa m igual a 20 kilogramos. En su periferia va arrollado un hilo ideal cuyo extremo libre cuelga una masa m de igual a 8 kilogramos. Esa que está ahí. Por la hendidura muy fina se le arrolla en esa hendidura, se le arrolla otro hilo ideal a una distancia del eje horizontal R igual a 10 centímetros, a cuyo extremo libre se le aplica una fuerza constante F igual a 200 newton. Calcular el momento de inercia del cilindro respecto de un eje que coincida con la generatriz. B, la aceleración con la cual sube la masa M. C, la aceleración angular del cilindro. Y D, la tensión del hilo que sostiene la masa. Entonces, esto lo vamos a subir. Ahí está. Entonces, aplicando el teorema de Steiner, sería un medio mr cuadrado, ¿cierto?, para el disco, más m por r al cuadrado, que sería la distancia en cuestión. Así que eso te queda 3 medios mr cuadrado. Se aplica el teorema de Steiner, que sería el I centro masa, más la masa por el radio del disco, ¿cierto?, que está pivoteado, ¿cierto?, a una distancia r. Para la masa m, ¿qué fuerzas tenemos? Tenemos la tensión y tenemos mg. Y en este caso, ¿cierto?, el disco está subiendo, por tanto ahora tenemos T menos mg, S es igual a m por A. En el caso anterior esto estaba bajando, ¿cierto? Por eso habíamos puesto mg menos T. Ahora está subiendo. Y para este caso tengo que el momento de inercia es igual a I por alfa, ¿ya? Que sería el torque, el momento de inercia por la aceleración angular. Y por otro lado tenemos que los torques serían F por R, ¿cierto?, por el radio, menos T por R. Y eso es igual a la diferencia de los torques, te da igual al momento de inercia por alfa. Entonces ahí tenemos el momento de inercia que coincide. Entonces la letra B dice la aceleración con la cual sube m. Entonces podemos plantear las ecuaciones. T menos mg igual a m por A y T por T, digamos, la fuerza por la fuerza que está bajando, ¿cierto?, que está subiendo por R minúscula, que sería esa fuerza, por R minúscula. Aquí hay un error, ¿cierto? Es R minúscula que está ahí ratificado, menos T por R, ¿cierto? Porque este sería positivo y el otro sería negativo. Y es igual al momento de inercia. Entonces aquí te queda, eso es igual a un medio de mr cuadrado por alfa r, y eso es igual a un medio de mr por A, ¿cierto? Entonces nos queda esa situación. Porque este T por R, ¿cierto?, era igual a ¿cuánto? El T se lo podemos dejar en función de M y A, que conduce, ¿no es cierto?, a las ecuaciones siguientes. F por R minúscula, ¿cierto?, es igual a menos mgr, ¿cierto? Eso es igual a factor de mr más un medio de mr en cuestión. Por lo tanto, la aceleración A vale esa expresión que aparece ahí. Despejamos la aceleración. Este término está
multiplicando pasa dividiendo, y eso nos queda 20 menos, ¿cierto? Que sería la fuerza, que es 200 por el radio de 10 centímetros, esto sería 0,1, por eso que los 200 te quedan 20, porque esto está multiplicado por 0,1 metros. La masa por G por el radio te queda 15,68 dividido por MR más un medio de MR, que sería 1,6 más 2. Y eso da lugar a una aceleración de 1,2 metros partido por segundo cuadrado. Y la letra C es alfa igual a partido por R. O sea, te queda 1,2 partido por 0,2, que te da igual a 6 radian partido por segundo cuadrado. Y la tensión en la cuerda, esto está restando, pasa sumándose al otro lado, y te queda mg más m por a. Factorizamos por la m, te queda que es 8 kilogramos, que es la que está ahí, por la aceleración de gravedad, que aquí consideran 9,8, más la aceleración a, que vale 1,2 metros segundo cuadrado, y eso da lugar a una tensión de 88 newton. ¿Alguna consulta, duda? Bien, continuamos. Hay una polea homogénea de radio R mayúscula y masa M, y el momento de inercia I, que gira alrededor de su eje debido a la acción de dos masas, M1 y M2. Ahí están las que están colgando. El radio mayúscula vale 0,3, la masa M1 15, la masa M2 10, la M del disco vale 20, el momento de inercia, ¿cierto?, vale 18 kilogramos por metro cuadrado, te lo dan. Y hay que calcular la aceleración angular de la polea, la extensión de las cuerdas y la tensión que soporta al sistema al techo. O sea, eventualmente que hay aquí una cosa que es cierto que esté soportando todo el sistema. Vamos a suponer que el sistema acelera, ¿cierto?, hacia la masa de mayor, acelera hacia el lado de la mayor masa M, es decir, para acá, para M1. Entonces para M1 tengo la tensión, el peso, esto baja, esa tensión se desglosa aquí, y aquí tengo, ¿cierto?, tengo la tensión T2, tengo el peso, y esto sube, y tengo la tensión T2 del otro extremo. Y esto gira con una cierta aceleración angular alfa. Planteando la segunda ley de Newton para cada masa, aquí tengo M1G menos T1 igual a M1A, este sería T2 menos M2G igual a M2 por A. Para la polea, tengo el momento de inercia, ¿cierto?, T por R, T1 por R, tengo la tensión T1 por el radio de giro, que es R por el seno 90 grados, menos la otra tensión, ¿cierto?, que sería T2 por R. Entonces la diferencia de los torques da lugar al momento de inercia por alfa, o expresado en función de la aceleración angular o en función de la aceleración lineal A. Como el hilo nos desliza, la aceleración tangencial es igual a alfa R. Entonces, por lo tanto, tenemos tres ecuaciones. M1G menos T1 igual a M1A, la tensión T2, M2G igual a M2 por A. Aquí te queda T1 menos T2 igual a momento de inercia de A partido por R cuadrado. ¿Qué es lo que hicimos acá? Lo que se hizo acá, se factoriza por R, entonces te queda T1 menos T2 factor de R, es igual a momento de inercia por la aceleración A, que es alfa R, y ese R pasa hacia abajo al otro lado multiplicando, y te queda R cuadrado. Pasó de este extremo que quedó factor, y pasa al otro lado dividiendo, y te queda R cuadrado. Entonces aquí lo que tenemos es un sistema de ecuaciones que sumadas dan lugar, ¿cierto? Si tú sumas esto para abajo, las tensiones son las mismas, T1 con ese T1 se van, y T2 con otro T2 te dan, entonces te queda M1G menos M2G, factorizamos por G, ¿cierto?, en este extremo izquierdo de la ecuación. Ahí están, las tensiones son las mismas, ley de acción y reacción, a toda fuerza siempre se le pone otra fuerza de igual magnitud, pero sentido contrario, por eso se van las tensiones, y al otro lado te queda A, factor de M1 más M2 más I por R cuadrado. Por lo tanto, lo que hago es despejar la aceleración A. Este término está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo, ahí quedó. Entonces te queda la diferencia de las masas por G, partido por esa expresión. Se reemplazan los valores y te da una aceleración lineal A del sistema de 0,22. Y si tú expresas el alfa en función de la aceleración lineal partido por el radio, te queda la aceleración angular como 0,73 radian partido por segundo cuadrado.
que sería la aceleración del sistema. Entonces, de las ecuaciones anteriores, ahora yo puedo sacar la tensión T1, despejo acá T1 y te queda T1, M1G menos M1A, te queda 15 menos G por A, me da la impresión que están usando 9,8, entonces sería 9,8 menos 0,22, la diferencia la multiplicas por 15, te queda 143,7. Y la tensión T2 pasas para acá sumando, factorizamos por M, y te queda G más A y te queda 102 newton. Entonces ahora dice, considerando, ¿qué nos preguntaban? Nos preguntaban la aceleración angular de la polea, las tensiones en las cuerdas T1, T2 y la tensión del soporte. Entonces aquí está el soporte, entonces nos están pidiendo S, ¿cierto? Ahí porque hay un soporte que está soportando todo el sistema hacia abajo, que sería la tensión del soporte que está ahí, del buje, del pasador que está soportando una cierta tensión hacia arriba. Entonces tenemos el peso de la esfera, o el peso, perdón, de la polea, más las dos tensiones. Entonces la sumatoria de fuerza debe ser igual a 0. Entonces tengo S menos T1 menos el peso de la polea menos T2. Entonces pasamos todo para el otro lado, te queda la suma de 20 por 9,8, ¿cierto? Que sería el peso de la polea, porque conocemos su masa, la multiplicamos, era de 20 kilogramos, creo. Sí, ahí está la masa de la polea, 20 kilogramos, por 9,8, más la extensión T1, ¿dónde está T1? T1 está ahí, 143, algo, más 122,2, y eso da lugar a 445 en cuestión. Y aquí hay un error de los números. Esto es 143,7, así que esto debería ser 20 por 9,8 más 143,7 más 122 o 100,22. Y eso da lugar a un cierto soporte. Habría que arreglar esos numeritos ahí. Ustedes lo arreglan después, pues yo lo voy a arreglar más rato. Bien, vamos con este otro problema. Dice un rollo de 16 kilogramos de papel con radio R igual a 18 centímetros descansa contra la pared sostenida por un soporte unido a la varilla. Hay un soporte está sostenido a una varilla. El ángulo que hace la varilla es de 30 grados. La varilla gira sin fricción en el soporte y el momento de inercia del papel y de la varilla alrededor del eje es de 0,260 kilogramos metro cuadrado. El otro extremo del soporte está unido mediante una bisagra sin fricción a la pared, de modo que el soporte forma un ángulo de 30 grados con la pared. El peso del soporte es despreciable. El coeficiente de fricción cinética entre el papel y la pared es 0,25, que sería ese coeficiente de roce, ahí hay una fuerza de roce. Se aplica una fuerza vertical constante de 40 newton al papel que se desenrolla. ¿Qué magnitud tiene la fuerza de la varilla que ejerce sobre el rollo de papel al desenrollarse? ¿Qué aceleración angular tiene el rollo? Entonces, aquí está la solución. Dice, en el punto de contacto, ahí, en ese punto, la pared ejerce una fuerza F sub F de la fricción dirigida hacia abajo y una fuerza normal N dirigida hacia la derecha. Es decir, en este punto hay una fuerza de roce, porque esto se está moviendo hacia arriba, se está desarrollando, entonces aparece la velocidad, ¿cierto?, con que esto se está desarrollando hacia arriba, y a toda fuerza siempre se le pone una fuerza de igual magnitud, pero en sentido contrario, que sería la fuerza F hacia abajo, y tengo la línea normal. Esto es una situación donde es cero, la fuerza neta sobre el rodillo, pero el torque no es cero. Entonces tenemos las fuerzas verticales, tenemos la fuerza de la varilla F coseno teta, eso es igual a la fuerza que hace la pared sobre eso, más W, más la fuerza F, donde la fuerza de roce es el coeficiente de roce por la línea normal. Y la fuerza vertical de la varilla es igual a la normal. ¿Ya? F seno algo. ¿Ya? Entonces aquí tenemos las fuerzas verticales, ¿cierto? Y las fuerzas horizontales.
Entonces las fuerzas horizontales, la fuerza de la varilla seno de algo es igual a la normal, porque la normal, recuerda que es una fuerza por contacto que aparece hacia afuera, y esta fuerza de la varilla la descompongo. Aquí tengo F, ¿cierto? F, y eso la descompongo en F seno de 60, entonces la F seno de 30 apunta para acá, y la fuerza normal apunta para arriba. Hacia arriba tengo F coseno, porque ese ángulo de 30 grados que está ahí se repite aquí arriba, ahí. Entonces tengo F coseno menos la fuerza F menos W menos la fuerza de roce que aparece acá. Ahí están. Entonces la fuerza de la varilla coseno es, estas tres son negativas, apuntan para abajo, y la otra apunta para arriba. Y la fuerza de roce es nu sub K por N. Entonces ahí tenemos las fuerzas horizontales. La fuerza que hace la varilla y la normal saliendo perpendicular de la pizarra hacia acá, lo paso hacia el otro lado y te queda negativo. Entonces aquí tenemos que la fuerza, voy a reemplazar la fuerza de roce, ahí está, más la fuerza F por W. Y la fuerza de la varilla es N. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a despejar la fuerza de la varilla. Entonces, eliminando N y resolviendo para F de la varilla da esa expresión. Lo que se hace, ¿cierto? Aquí se coloca, donde dice N, se coloca el F de la varilla. Y después me da la impresión, ¿no es cierto?, de que podemos, a ver, aquí, bueno, tengo un sistema de dos ecuaciones, sumas las dos para abajo, te queda el F de la varilla, factor de coseno más seno, ¿cierto? Y después hacemos desaparecer la fuerza de la varilla, ¿cierto?, en términos de toda esta expresión, y donde N, ¿cierto?, es N es la fuerza normal. Entonces te queda W por W más F dividido por la diferencia de los ángulos en cuestión. Y con eso puedes determinar la fuerza de la varilla, porque W, ¿cierto?, es el peso del rollo de papel, F es la fuerza aplicada, y el ángulo, ¿cierto?, vale 30 grados, y el coseno vale, el coeficiente de roce vale 0,25 por el seno del ángulo en cuestión, lo cual da lugar a 266 newton. Entonces ahí tenemos la fuerza de la varilla. Con respecto al centro del rodillo, la barra y la fuerza normal ejercen un torque cero, es decir, la magnitud del torque neto será F menos la fuerza de roce por el radio, y la fuerza de roce es ni sub K por N. Entonces sí, se puede calcularse reemplazando el valor encontrado por la fuerza de la varilla en cualquiera de las relaciones anteriores. Entonces tenga la fuerza de roce N sub K por N, y N vale la fuerza de la varilla seno del ángulo en cuestión. Ahí está. Y eso te queda 33,2 newton. Luego alfa es el torque total partido por el momento de inercia. El momento de inercia me lo daban, y aquí tengo que el torque vale los 40, que vale eso, menos la fuerza de roce, ¿cierto?, que lo acabamos de sacar, multiplicado por el radio, que vale 18 por 10 elevado a la menos 2. Y eso te da una aceleración angular de 4,71 radian partido por segundo cuadrado. ¿Preguntas, dudas? ¿Alguna consulta? Ya, me voy a saltar algunos problemas, si no, no voy a alcanzar a ver todo. Todos los problemas que están aquí que estoy mostrando, este ya lo explicamos. Este problema, ¿cierto?, lo pregunté en una prueba. Aquí está su pauta de corrección, ¿cierto?, para sacar los datos. Ese problema también lo pregunté en una prueba en años anteriores. Está resuelto. Este problema también lo pregunté en pruebas en años anteriores. Está resuelto también. Este también lo pregunté en prueba. Y voy a saltar aquellos problemas que tengan que ver con la energía del sistema, que son SS y estos sistemas que aparecen acá. Si no, no voy a alcanzar a verlos todos. Entonces me voy a saltar a los problemas que tienen que ver con energía.
el teorema de conservación de la energía. Hace un rato atrás, ¿cierto? Mencioné que la energía total del sistema, en cuanto a la energía cinética, era la energía cinética translacional más la rotacional, ¿cierto? Y si uno quiere ver la energía como tal, también aparece la energía potencial gravitatoria, que tiene que ver con diferencias de altura. Entonces lo que tengo acá dice una varilla uniforme delgada, delgada AB y de masa M, y longitud L, está sujeta por una bisagra. Ahí está la bisagra, el punto A, el extremo A. Si inicialmente está en la posición vertical y comienza a caer hacia el piso, como se muestra, con qué rapidez angular golpea el piso. Entonces, obviamente, si tú la dejas aquí en un plano vertical, la sueltas, obviamente esto va a comenzar a girar en este sentido, debido, ¿cierto?, a una fuerza, que es la fuerza peso, que actúa en el centro de gravedad de la varilla, que está pivoteada en sus extremos. Entonces, el momento de inercia para esa varilla es el I centro de masa, que vale un doceavo ml cuadrado, más m por la distancia entre los ejes, que vale L medio al cuadrado. Y eso da lugar a ml cuadrado tercios. Conforme la varilla cae al piso, el centro de gravedad cae a una distancia L medio, con lo que se puede escribir, ¿cierto?, evaluando el sistema de energía. Entonces, por ser un sistema conservativo, la energía inicial en este punto es igual a la energía final, por cierto, cuando se encuentra ya casi a ras del suelo. Entonces, evaluamos toda la energía. Hay una energía cinética rotacional inicial que vale 0 porque parte el reposo, más una energía de altura. Y eso se transforma en una energía cinética rotacional más una energía cinética, una energía gravitatoria final. Coloco el H igual 0 acá. Obviamente esto no se está trasladando, solamente puede rotar. Por lo tanto, la única energía que hay es energía cinética rotacional. ¿Ya? Y como hice la evaluación de la energía, entonces inicialmente ese punto se encuentra a una altura h, que será mg por h, que es la energía potencial gravitatoria, y eso se transforma en energía cinética rotacional, que es un medio del momento de inercia por w al cuadrado. Eso te queda mg, la altura del punto centro, ¿cierto? Está a una altura L medios, ¿cierto? El h, porque estoy considerando ese punto que se está moviendo para acá. Y el h, ¿cierto?, vale L medios. Y eso es igual a un medio de la masa por la longitud al cuadrado tercios por W, que sería I el momento de inercia. Se nos van M, esos dos se van, y SL con SL también se cancela, y se cancela y queda 1. Entonces eso queda W cuadrado, ¿cierto? Paso eso para el otro lado, te queda 3G partido por L. Es decir, W te queda la raíz de 3G partido por L, y eso te queda en radián partido por segundo, que sería la velocidad angular. Ya, este problema también lo pregunté en prueba. Voy a colocar mi nivel referencial aquí abajo, h igual 0, tengo un punto B, una altura A, ¿cierto? Un punto A que se encuentra en altura h y un ángulo alfa. Es una esfera maciza, por lo tanto el momento de inercia para una esfera maciza es 2/5 mr cuadrado, respecto, ¿cierto?, a su punto centro, y 10 centímetros de radio. Se coloca en el punto más alto de un plano inclinado de 5 metros de altura y 30 grados de inclinación. Si la esfera desciende sin deslizar y sin rozamiento, calcular la velocidad de traslación del centro masa de la esfera y la velocidad angular de este sólido cuando llega al suelo. B, la aceleración lineal con la cual desciende, y C, el tiempo que tarda en descender, y D, el número de vueltas que ha dado la esfera. Entonces, ¿qué tenemos? La variación de energía mecánica del sistema es igual a la energía, por ser un sistema conservativo, se conserva la energía. Entonces tengo la energía final es igual a la energía inicial. Ahí está. Entonces coloco todos los tipos de energía. La energía, ¿cierto? Al inicio solamente tengo gravitatoria porque se sale del reposo, ¿cierto? Y después, ¿es cierto?, cuando llega a este punto, al punto B final, tengo solamente energía cinética. Pero esa energía cinética se transforma en energía cinética translacional más la rotacional. En el punto de máxima altura tengo MGH, donde H es esa altura.
tengo un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, porque esto se está trasladando, pero también está rotando, un medio de la momento de inercia por la velocidad angular. En el caso anterior de la varilla solamente puede rotar, no se está trasladando como a la esfera. Entonces te queda, en el extremo izquierdo de esta igualdad, te queda mgh más un medio de m por v cuadrado más un medio del momento de inercia de la esfera por w cuadrado. Y w, ¿cierto? Ahí se van los dos, te queda 2 quintos mr cuadrado. Entonces te queda mgh más un medio de la masa por la velocidad al cuadrado más un quinto mr cuadrado w cuadrado. Además de eso, la velocidad la puedo expresar en términos de la velocidad angular por el radio de giro. Así que te queda mgh igual a un medio de m por v cuadrado más un quinto mr cuadrado, donde aparece ahora la velocidad, ¿cierto?, angular disfrazada como v cuadrado partido por r cuadrado. Se ponen los malos radios y eso te queda mgh, y aquí se repite entonces el v cuadrado y factorizo m medios más un quinto de m, porque el radio r se va. Entonces queda en función de eso. Y aquí lo que hago, factorizo por m, la masa se nos van, entonces te queda gh es igual a v cuadrado, saco mínimo común denominador 10, 2 en 10 son 5, 5m más los 5 en 10, 2 más 2 son 2m, entonces te queda 5m más 2m, te queda 10m. Y elimino m. Entonces te queda que v cuadrado, te queda el 10 se está dividiendo, pasa multiplicando, 10gh partido por 7. Le metemos número, 10, la aceleración de gravedad 10 metros segundo cuadrado, la altura vale 5 metros, ¿ya? Partido en 7, eso te queda 500 metros cuadrados segundo cuadrado partido en 7, lo cual da lugar a 71,428 metros cuadrados segundo cuadrado. Extraemos raíz y te queda 8,45 metros segundo cuadrado. Esa sería la velocidad lineal con la cual se traslada, pero esto rota, y al rotar también tiene una velocidad angular que es la velocidad tangencial partido por el radio de giro, 8,45 dividido en 0,1, y eso da lugar a 84,51 radión partido por segundo cuadrado. Entonces hemos tenido la velocidad entonces ahí nos pedían la velocidad de traslación, la velocidad v y la velocidad angular cuando llegaba al suelo. Entonces, para poder determinar la aceleración lineal con la cual baja, que es la letra v, ¿cierto? La velocidad final al cuadrado es la velocidad inicial al cuadrado, pero como parte del reposo te queda más 2a por l, donde l, ¿cierto?, es la distancia que recorre, que es esta distancia l. Pero esa distancia l yo no la tengo, pero la puedo asociar con alfa y con el ángulo, con la altura h. Entonces digo, seno de alfa es cateto opuesto partido por la hipotenusa, o sea, de ahí despejo y queda, ¿cierto?, el L como seno de alfa partido por h. Entonces la aceleración te queda, ve la velocidad final al cuadrado partido por 2L, se mantiene la velocidad final porque la conocemos del resultado anterior, 2, y te queda el L como seno de alfa partido por h. Entonces eso te queda 71,428 metros cuadrados segundo cuadrado elevado al cuadrado por el seno del ángulo partido por 2 veces la altura, y eso te queda 3,57 metros segundo cuadrado. Y el tiempo, sabemos que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Y de ahí despejamos entonces lo que es el tiempo. Y el tiempo te queda la velocidad final menos la velocidad inicial, que vale 0 partido por la aceleración. Y tienes tú la velocidad final partido por la aceleración. Y eso da lugar a 2,366 segundos. Y el número de vueltas que dio es la longitud total contenida en el perímetro, ¿cierto?, en la longitud de recorrido. 2πr, o sea, te queda 10 metros partido por 2 por 3,14 por r, que es el radio de la esfera, y eso te queda 15,92 vueltas. ¿Ya? Aquí tenemos otro problema. Dice un disco hueco de masa despreciable, tiene un radio interior
30 centímetros y un radio exterior 50 centímetros. Y tiene dos trozos de alambre sujetos al techo delgado y ligero que se enrollan alrededor del radio exterior. De repente se corta uno de los alambres y el disco comienza a rotar hacia abajo conforme el otro cable no desliza. Utilizando la conservación de energía, determine la velocidad del centro del disco hueco cuando este ha recorrido una altura de 2,20 metros. Entonces ahí tenemos los radios, los pasamos de centímetros a metros, y el momento de inercia para un disco hueco uniforme de radio interior y radio exterior vale esa expresión, un medio de m factor de R2, que sería el radio exterior, partido por el radio interior al cuadrado. Y eso te queda un medio de m por la suma al cuadrado de los radios, que te queda 0,34 metros al cuadrado. ¿De dónde sale esto? El momento de inercia, lo vamos a ir a la tabla de los momentos de inercia para que usted vea. Entonces es conveniente que cuando vaya a hacer los ejercicios usted tenga a mano estas tablitas. Y ahí estamos, ¿cierto? El momento de inercia para un cilindro respecto a su eje, de radio interior R1, radio exterior R2, ahí aparece el momento de inercia, ¿se da cuenta? Y eso se conoce. Ahí está. Entonces, de acuerdo a la teoría de conservación de energía, voy a colocar el H igual 0 aquí abajo en el punto B, y la altura, ¿cierto?, de 2,2 metros, ¿cierto?, lo pongo en el centro del cilindro del punto A. Entonces tengo la extensión, esto está girando en ese sentido, los radios interior-exterior, y pongo el H igual 0 aquí abajo. Entonces, por ser un sistema conservativo, la energía del punto A es igual a la energía del punto B por ser un sistema conservativo. Entonces, coloco la energía en cuestión, solamente tengo energía de altura aparte del reposo en el punto A, y en el punto B, ¿cierto?, su altura vale 0 cuando pasa a los 2,2 metros, ¿cierto? Recuerda que el punto B está aquí abajo, así que eso sería H igual 0, y está inicialmente a una altura de 2,20 metros. Y eso se transforma en energía cinética del otro punto. Esto vale mgh, y la energía cinética del punto B es la translacional más la rotacional. Es decir, esto te queda mgh más la energía cinética translacional más la energía cinética rotacional. Pero la velocidad tangencial es igual a omega r, o sea, la velocidad angular te queda wv partido por r. Entonces te queda mgh igual a un medio de m por b cuadrado más un medio del momento de inercia, que es un medio de m por 0,34 al cuadrado, que es lo que vimos anteriormente. Ahí está el momento de inercia total después de haberlo trabajado en parte, por la velocidad angular. Y la velocidad angular es la velocidad tangencial o la velocidad inicial al cuadrado partido por el radio de giro, que en este caso es el radio. Entonces factorizo por m, elimino la m, te queda gh, esto te queda un medio de b cuadrado más un medio por un medio es un cuarto, o sea, podría haber colocado 0,25 por 0,34 metro cuadrado por b cuadrado partido por 0,25 metro cuadrado. Entonces eso te queda gh, un medio de b cuadrado, un medio por un medio es un cuarto, 0,25 por 0,34 metro cuadrado por b cuadrado partido por 0,25 metro cuadrado. Se nos van los metros cuadrados, se nos van los 0,25, y te queda GH es igual a un medio 0,5 b cuadrado más 0,34 b cuadrado. Y con eso tengo 0,5 más 0,34, te queda 0,84. Eso es igual a GH por 0,84 b cuadrado. Esto vale 10 por la altura de 220 metros. Eso es igual a 0,84 b cuadrado. Es decir, b cuadrado te queda 22
metro cuadrado segundo cuadrado partido por 0,84, lo cual da lugar a 26,1904 metros cuadrados segundo cuadrado. Extraigo raíz y te queda una velocidad de 5,11 metros partido por segundo. Aquí tenemos otra situación física. Dice: el disco uniforme de masa M y radio R está unido a una varilla de largo 2R. Y la masa, ¿cierto?, de la varilla es la mitad de la del disco. En reposo, la posición indicada en la figura, ahí. Entonces ahí vamos a colocar nuestro H igual 0. Y cuando esté, ¿cierto?, a una altura, dice aquí, determine la velocidad angular del disco, que forma un ángulo θ en cuestión. Entonces cuando esté en un ángulo θ, obviamente el extremo de la barra está a una altura menos h, porque ubiqué mi 0 aquí arriba. Si tú ubicas tu 0 aquí abajo, esto sería, ¿cierto?, una altura h para ese punto. Pero como yo ubico el 0 aquí arriba, lo que está abajo de él es negativo. Entonces el disco tiene una masa M mayúscula, un radio R, un ángulo G vale 10, la varilla tiene una longitud L, un largo 2R y una masa a la mitad en cuestión. Entonces, aquí lo que hago, ¿cierto?, es mostrar gráficamente la relación funcional para un ángulo θ, ¿cierto? Esa distancia vale 2R y esto vale menos h. Entonces digo, seno de θ es cateto opuesto menos h partido por la hipotenusa, 2R. O sea que menos h vale 2R seno del ángulo en cuestión. Entonces, por ser un sistema conservativo, la energía inicial es igual a la energía final. La energía inicial parte del reposo, su altura vale 0 porque cuando está en el plano horizontal no tengo energía, no tengo altura, es decir, no tengo energía potencial gravitatoria, pero sí tengo final, energía cinética final y energía gravitatoria final. ¿Por qué? Porque está pasando, tengo una cierta distancia y está pasando con una cierta velocidad. Entonces te queda 0 es igual a un medio de I sub 0 por W más mg menos h. Entonces, si yo reemplazo el valor de menos h, te queda eso que aparece ahí. 2R seno θ. Esto que aparece ahí, ¿cierto? Esto que era positivo pasa a ser el otro lado negativo, con ese negativo se van, por lo tanto los dos quedan positivos, y eso te queda un medio de I sub 0 omega cuadrado o es igual a mg g por 2R seno θ, donde el momento de inercia es el momento de inercia del disco más la barra. Entonces vamos a usar a calcular el momento de inercia. Aplicando el teorema de Steinel para la barra del centro masa más la masa por la distancia entre los ejes, que en este caso es 2R al cuadrado. Entonces eso te queda un medio de la masa, ¿cierto?, por 2R, que es la distancia al cuadrado, más la masa del extremo, la masa, ¿cierto?, de la barra, por la distancia entre los ejes. Entonces de aquí te queda 2 al cuadrado son 4, con eso se van, te queda 2, te queda un sexto, más 2 al cuadrado son 4, digo en 2, entonces te queda 13 sextos mr cuadrado. Y si eso lo reemplazo aquí en asterisco, el momento de inercia total es el momento de inercia del disco pivoteado en su centro, porque aquí está siendo pivoteado y ahí está pasando, ahí está el eje de giro. Por tanto, está girando respecto a su eje en cuestión, y ese momento de inercia para el disco es igual a el momento de inercia más el momento de inercia para la barra, que sería 16 sextos mr cuadrado. Y eso lo voy a reemplazar en asterisco. Y esta es la ecuación asterisco, la que aparece acá. Entonces te queda un medio de 16 mr cuadrado por w cuadrado es igual a m medios g por 2r seno θ. Se nos van las masas, se nos va un radio, ¿ya? Y ese 2 con ese 2 se cancela, entonces te queda 16 por 1 son 16, 2 por 6 son 12, ¿cierto? R, w cuadrado, y aquí te queda g seno θ. Es decir, w cuadrado te queda, el 12 pasa multiplicando, el otro pasa dividiendo, y el r que estaba multiplicando pasa dividiendo, entonces te queda 12g sen θ partido por 16r, lo cual da lugar a w a 12g sen θ partido por 16r, y eso nos queda en 1 partido por segundo, o agregar la palabra radian, y eso queda en radian partido por segundo.
Entonces, aquí tienen otro problema para que lo analicen, ¿no es cierto? Cuál es el movimiento de un yo-yo, ¿cierto? Que está bajando y determinar la velocidad con la cual baja. Hacen el balance de energía y por conservación de la energía les queda esa expresión y de ahí calculas, despejas la velocidad centro-masa y la velocidad centro-masa te queda 4 tercios G partido por H. 4 tercios GH, donde H es cierto la distancia entre los puntos 1 y 2. Chiquillos, ¿alguna consulta, duda? ¿Alguna consulta? ¿Están por ahí o no? Sí, profe. ¿Me escuchó o no? ¿O estaba durmiendo? No, sí estaba acá. Ya, oiga, yo les dejé ahí algunos problemas para que ustedes lo analicen también porque no alcanzo a leerlos todos y explicarlos todos, po. Me salté algunos que tienen que ver con la dinámica del movimiento rotacional para explicarle algunos que tienen que ver con la energía y la conservación de la energía. Entonces, Ignacia, ¿me ayuda un poco? Voy a cerrar esto. Vamos a guardar eso que está ahí. Tuve que les preparé una gran cantidad de problemas, les puse varios problemas de prueba y los estuve corrigiendo y haciendo durante toda esta semana para presentarles ese PPT, que es el de dinámica de rotación. Y ese está en el aula, ¿lo viste, no? No, pero lo voy a revisar. Ya, pero ya está hace un rato y después también aparece otro. Mira, te lo voy a mostrar. Debería aparecer este otro, que tiene que ver con el momento angular. Revísalo también porque está ahí en este, el momento angular. Entonces también hay una gran cantidad de problemas resueltos. Hay algunos problemas de prueba, algunos problemas, ¿cierto?, que he presentado también en la pizarra que he hecho y agregué algunos nuevos. ¿Ya? Entonces, tenemos que programar 2 trabajos más. Entonces, como queda poco tiempo, porque después van a aparecer aquellas personas que tienen que dar los que no me han dado ninguna cosa, los que se quedaron dormidos, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver dónde quedamos. A ver. Hay una. A ver, las materias, a ver, fueron. Sí, por favor, ¿me vas ayudando, Ignacia? Tú que has estado presente. Sí. Ya. Esto que está aquí es cierto que lo presenté yo en algún momento, esto no lo hemos controlado, ¿verdad? No. No, ya, entonces, ya, esto va a entrar en el segundo trabajo, va a entrar ese PPT, que tiene que ver con movimiento circular y circular variado, donde hay problemas resueltos. Después de eso viene lo que es choque, que fue este otro. ¿Tú recuerdas? Es que lo estaba anotando, profe, para que no se olvide. Si no, El, está bien. el Los tipos de choque, ¿te choque, recuerdas de eso? La conservación de la cantidad de momento lineal, los choques, el coeficiente de restitución y estos problemas, ¿te acuerdas? Y eso sí, los creo que sí los vimos. Ya, Sí. ya. Y para esto yo necesitaba conceptos de energía, ¿vos? ¿Te das cuenta? Trabajos no conservativos y trabajos, ¿cierto?, que eran conservativos. Y el teorema de conservación de la energía se nos sigue dando. Por eso que era importante ver lo que era energía, ¿o no? ¿Te acuerdas? Como eso no lo Sí, alcanzamos a ver pero en la física 1, tuvimos que extenderlo en la física 2. Eso ya fue controlado. Entonces ahora lo aplicamos. Entonces, el trabajo que les voy a dar, el segundo trabajo, se lo voy a colocar este fin de semana. Entonces, vamos viendo. Va a entrar. Ahora va a entrar el PPT de movimiento circular y circular variado que tiene que ver con la rotación de un objeto, la cantidad de momento lineal y lo que es centro de masa. ¿De acuerdo? ya, profe, lo Ya, voy a anotar. de ahí va a salir un trabajo de carácter grupal. Les voy a hacer
un problema de cada uno, po. Un problema de movimiento circular variado, un problema de choque y un problema de centro de masa, posición centro de masa. ¿De acuerdo? Y el tercer y último trabajo va a salir de dinámica de rotación y de momento angular. Y ahí tendríamos las 3 notas, Ignacia. Ya, profe, ya lo noté. Ya, entonces avísele a sus compañeros que yo el fin de semana les voy a colocar ahí una hojita con los problemas que tienen que presentar y les voy a dar una semana de plazo porque tengo que ir rapidito porque nos queda poco tiempo. Entonces la próxima clase lo que vamos a analizar es el PPT de movimiento angular, porque hoy día vimos el de rotación y de ahí va a salir el segundo trabajo. Y con eso estaríamos terminando. ¿Ya? Ya. Entonces, por favor, revisen en el aula este PPT, ¿cierto?, de dinámica de rotación que yo analicé hoy día ya está en el aula y el de momento angular también está en el aula, o sea, lo tenemos. Lo que pasa es que la próxima clase se los tengo aquí a explicar. Entonces yo les voy a dar una semana para que me hagan los problemas en cuestión. El fin de semana se los voy a dar, se los voy a subir al aula. Por favor, ¿puede transmitir usted la información? Sí, profe, no se preocupe. Ya, muchas gracias, Francisco. Hoy día vamos a llegar entonces hasta acá. Y con eso tendríamos las 3 pruebas integrales que dan 6 notas y con eso sacamos el promedio final. Recuerden que es un trabajo de carácter grupal, el grupo de trabajo lo hace, uno me lo manda al correo, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Sí. Ya, que estén bien entonces. Cuídense. Chao, profe, que esté Chao, bien. chao, igual, chao.